y digamos, solucionamos la duda para que podamos avanzar. Bien, ya, la anatomía de dorso, ¿cierto? Que es lo que corresponde analizar. Hoy día claramente tenemos que empezar nuevamente por lo que es el sector de lo que corresponde a columna en general, ¿ya? Entonces, eh, desde el punto de vista estructural, obviamente que tenemos que hablar primero por lo que son los huesos, y los huesos que forman el dorso corresponden básicamente a lo que son las vértebras. Hay un total, ¿cierto?, de 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, y estas se suman a dos huesos que en estricto rigor fueron fusiones de vértebras, ¿cierto? Desde el punto de vista filogenético se fusionaron vértebras y formaron dos huesos. Uno que es el sacro, un gran hueso que está en la región de la pelvis, y uno que también tiene la misma forma del sacro, pero bastante más pequeño, que se denomina cóccix, que es obviamente la parte final de lo que nosotros llamamos columna vertebral. Todo esto forma lo que corresponde al hueso en sí. Las vértebras y en general todos estos huesos son clasificados como huesos irregulares, ¿sí? Por su forma, porque obviamente no se les puede dar una connotación ni plano, y lo que usted sabe, ¿cierto?, que es parte de lo que corresponde a la clasificación de un hueso. En general, ¿cierto?, si usted mira la columna que está girando, va a ver que esta es una columna normal que en algún punto o en algún plano sí presenta algún tipo de curvatura y en otro plano no la debe presentar. Y esto tiene una función biomecánica que es muy importante, ¿cierto?, porque la columna cumple una doble función que son un poquito dispares, ¿no? O se desarticulan en cierta manera, porque esta columna debe favorecer a la estabilidad, pero a su vez también generar movilidad. De ahí viene el nombre, ¿cierto?, de columna. La columna siempre es un eje, arquitectónicamente la columna es lo que sostiene, ¿cierto? Es como la base de una estructura. Y para nosotros, ¿cierto?, la base estructural, y no solamente estructural, sino que también desde otro punto de vista energético y todo lo que usted quiera, es la columna vertebral, ¿ya? Hay un gran elemento que se sitúa en el interior de ella, que es parte del sistema nervioso central, que corresponde a la médula espinal, y de esa médula espinal, ¿cierto?, salen unas especies, ¿cierto?, de conexiones que tenemos de comunicación hacia los elementos externos y también internos, y que son los llamados nervios. Todo eso se verá obviamente en neuroanatomía, pero en general eso es. Entonces, si usted analiza las curvas, y vemos, por ejemplo, en esta imagen que vemos ahí no va a presentar curva, ¿cierto?, en un plano frontal, pero en un plano sagital, como el que estamos viendo ahora, sí presenta curvas, ¿no? Curvas que son normales y que son importantes, como les decía, que sean parte de él. Entonces, vamos a reconocer que en este plano, que es el plano frontal, ¿cierto?, esta columna no debiera presentar curvas de manera normal, ¿sí? Y que si en algún momento estas curvas aparecen, ¿cierto?, ya sea en ese sentido o en ese sentido, etcétera, aparecen las llamadas patológicamente escoliosis, que pueden ser unas anormalidades o también algún aspecto patológico. Eso depende del grado de la incurvación, eso también depende, ¿cierto?, si compromete o no algún órgano en especial. Si no, prácticamente se dejan que funcionen así, estéticamente obviamente no son las apropiadas, pero si no causan problemas, mejor dejarlos como están. En el otro plano, ¿cierto?, que es el plano sagital, el que ven a su derecha, acá, aquí sí nosotros podemos ver que presentamos curvas, ¿no? Si esto es la región anterior y esto corresponde a la región posterior, vamos a ver, ¿cierto?, que la parte anterior de la vértebra en general es más regular, en cambio la parte posterior es más irregular, ¿cierto?, presentando estas estructuras sobresalientes acá, que como vamos a ver más adelante, reciben el nombre de los procesos espinosos. En una curva que es de concavidad, ¿cierto?, posterior, vamos a conocer las lordosis. Dos lordosis, ¿cierto? Una a nivel cervical y la otra a nivel lumbar. En una convexidad hacia posterior, como vemos aquí, nosotros vamos a conocer la cifosis. Una cifosis que recorre principalmente la región torácica
Y la posición que tiene el sacro dentro de su formación, al igual que el coxis, también siguen un patrón de cifosis. Entonces tenemos 2 cifosis y 2 lordosis. Y como les decía anteriormente, estas curvas son necesarias para la estabilidad y la dinámica en general de las curvas. De manera general, ¿cierto? Reconocemos sectores, ¿cierto? Que son parte de este dorso. En la región de cuello, ¿cierto? Vamos a reconocer la región más posterior aquí, que corresponde a la región cervical. Todas estas vértebras, ¿cierto? Que son en un total de 7 vértebras, que se distribuyen en la región cervical, se pueden, obviamente, palpar de una manera bastante especial. En general, todas las vértebras se pueden tocar, desde la primera hasta la última lumbar, primera cervical, primera lumbar. La diferencia está en que podemos palpar más fácilmente de cada una de estas vértebras. Pero de manera general, cuando usted se ubica el lóbulo de la oreja, ¿cierto? Y se va hacia atrás del lóbulo de la oreja y va a quedar dispuesto entre el proceso mastoides y el ángulo de la mandíbula, más o menos por aquí y por aquí, usted va a encontrar la ubicación de la primera vértebra cervical, que se denomina atlas. ¿Ya? De ahí hacia abajo puede reconocer las 7, la última cervical, la número 7, la C7, se denomina vértebra prominente. Y es fácil de identificar porque usted le pide a una persona que realice la flexión de cuello y el elemento que más sobresale en la parte baja del cuello, esa corresponde a C7. De ahí hacia abajo tenemos todas las cervicales, que son fáciles de reconocer porque siguen el contorno de las costillas, ¿no? Entonces, obviamente, palpando la última costilla, la costilla número 12, vamos a encontrar la vértebra torácica número 12. ¿Mm? Torácica número 12. Desde ahí hacia abajo vamos a encontrar con las vértebras lumbares, ¿cierto? Fácilmente palpables a nivel de los procesos espinosos. Y vamos a encontrar, ¿cierto?, que la curva, o al final de la curva aquí, donde está la parte más baja, vamos a encontrar este sector que corresponde al sacro, ¿no? Sacro que es muy palpable y visible, ¿cierto?, también en su parte más posterior, que corresponde a un reparo que lo vamos a ver más adelante, que es la cresta sacra media. De tal manera que, ya orientados en el espacio, podemos ir estableciendo cuáles son las relaciones que van a tener funcionales también estas curvas. Primero, entender que el feto tiene una curvatura en una cifosis. Por lo tanto, la curvatura primaria es la cifosis. Una vez cuando el bebé nace, ¿cierto? Y comienza a adquirir algunas funciones básicas, como por ejemplo, la primera función que empieza a cumplir este bebé es el dominio de su cabeza, ¿no? Y al comenzar a a dominar su cabeza en el espacio, mantenerla quieta y mantener la vista al frente, comienza a formarse la curvatura cervical. Posteriormente se sienta, posteriormente gatea, posteriormente se para y ya al ponerse de pie comienza a darle más forma a la curvatura lumbar. Por lo tanto, las lordosis son curvaturas secundarias y eso obviamente entendiendo que la cervical es una secundaria dentro de las dos, la que primero se forma. Aquí en esta imagen vemos, ¿cierto?, una escoliosis, anormalidad, un aumento de la curva de la cifosis, una hipercifosis. Pueden existir también aumentos, ¿cierto?, de la columna, en este caso lumbar, de la lordosis, un problema que se denomina hiperlordosis. Y así como las curvas pueden aumentar, también pueden disminuir. Y cuando las curvas se disminuyen, ¿cierto?, van a tender hacia la rectificación. Por lo tanto, ahí se habla de una rectificación de columna. ¿Mm? Y en algunos casos extremos, estas curvas pueden estar invertidas. Inversión de la columna. ¿Mm? Eso vale para la cifosis y para las lordosis. En general, la columna, como complemento total, puede realizar básicamente 3 movimientos. Un movimiento, ¿cierto?, que es de flexión y extensión,
un movimiento que es de inclinación lateral izquierdo-derecho y los movimientos, ¿cierto?, de rotación derecha, rotación izquierda. Ahora, cada uno de los pequeños movimientos que realiza una vértebra por sobre otra, que no son en algunos casos 3 grados, 4 grados, 5 grados de movimiento, se van sumando a todas las uniones o las articulaciones que van existiendo entre digamos, eh, vértebras. De tal manera que es la sumatoria de todos los movimientos los que a mí me va a ir dando estas posibilidades de movimiento. Y en algunos casos, ¿cierto?, va a influir también la articulación de cadera y desde el miembro inferior, dependiendo del movimiento que quiera realizar. Pero como vamos a ver más adelante, si bien es cierto, todas las vértebras tienen la posibilidad de hacer todos estos movimientos, algunas tienen más posibilidades y otras menos, dependiendo de la región topográfica en la que se encuentren. Eso ya me está indicando que no todas las vértebras son iguales. Tienen que tener algunas diferencias entre ellas, sobre todo a nivel regional. Y esto es lo que se nos plantea. Claramente, ¿cierto? Si yo veo una vértebra cervical, me voy a encontrar que esta vértebra cervical en tamaño va a ser más pequeña que una torácica. Y la torácica va a ser más pequeña en relación a una lumbar. Pero no es la forma en que yo debo reconocer cada una de ellas. Porque la vértebra cervical, torácica y lumbar tienen diferencias entre sí. O sea, si bien es cierto, como vamos a ver, tienen los mismos elementos que lo componen. La diferencia está en la forma de cómo los tienen. Uno es más grande, otro es más largo, otro en una posición más horizontal, otro en una posición más oblicua, etc. Eso va a depender de dónde nosotros podamos reconocer cada una de estas vértebras. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. Ya. Entonces, acá nosotros vamos a ver cuáles son los elementos que están conformando, siendo parte de esta vértebra. Esto es lo que llamamos una vértebra tipo. Todas las vértebras tienen los mismos elementos. Ya les decía, las diferencias se establecen en la forma. Esto es anterior y esto es posterior. Hacia la parte anterior, todo esto se conoce con el nombre del arco anterior. Y todas estas estructuras que voy a mencionar más adelante como el arco posterior. Hacia el arco anterior voy a encontrar un solo elemento bastante, digamos, estable en cuanto a su figura, muy regular, que se denomina el cuerpo. Este es el cuerpo de la vértebra. Hacia lo que corresponde al arco posterior, con lo primero que me voy a encontrar va a ser con esta estructura. Esta estructura que es parte del arco posterior y que corresponde a los llamados pedículos. Hay un pedículo por el lado derecho y un pedículo por el lado izquierdo. Estos pedículos lo que hacen es unir al cuerpo esta estructura que se denomina el proceso articular. Y en estos procesos articulares vamos a encontrar que tanto en la parte superior como en la parte inferior va a existir una faceta o carilla articular, derecha-izquierda y también por abajo derecha-izquierda. La orientación que tienen las carillas articulares son diferentes y va a depender de la vértebra que yo me plantee. Hacia la parte lateral de estos procesos articulares y siguiendo un plano distinto al eje de la vértebra, ustedes lo ven, más o menos coincide en forma transversal. Por eso estos elementos le denominan los procesos transversos. Uno para la derecha, uno para la izquierda. Y ya habríamos hablado que la estructura más posterior de la vértebra es un elemento sobresaliente que se denomina el proceso espinoso. Y estos procesos espinosos están unidos a los procesos articulares a través de un elemento que se denomina lámina. Las láminas. ¿Okay? Entonces, cuando yo encuentro una vértebra ya establecida, me voy a encontrar, ¿cierto?, con el cuerpo de la vértebra,
los pedículos derecho-izquierdo, los procesos articulares, en este caso los superiores, los inferiores no los alcanzo a ver, los procesos transversos, el proceso espinoso, la lámina. Pero además de eso, me voy a dar cuenta que existe un foramen que, en estricto rigor, ¿cierto?, lo van limitando la parte posterior del cuerpo, la parte medial de los pedículos, la parte interna de la lámina. Toda esa zona. Y ese foramen se conoce con el nombre del foramen vertebral. Y cuando yo uno varios forámenes vertebrales, como el caso de esto, que aquí hay dos, acá, ¿cierto?, que van a salir por ahí, voy a formar lo que nosotros conocemos como el canal medular. Y en este canal o conducto medular, lo que se va a situar en su interior es una estructura del sistema nervioso que se denomina médula espinal. Lo va a recorrer a lo largo de casi toda la columna vertebral. Y digo casi toda porque es la región baja, a partir del E2 hacia abajo, ¿cierto? Es el límite que se establece para la médula espinal. De ahí hacia abajo vamos a encontrar solamente las raíces de los nervios que emergen desde esta columna, o sea, perdón, de esta médula espinal. Pero además de estos orificios, o de este orificio, vamos a encontrar otro foramen. Y este foramen va a estar formado por los pedículos. El pedículo, el borde inferior del pedículo superior, la parte anterior del cuerpo, la vértebra, el borde superior del pedículo inferior y también los procesos transversos respectivos. Todo este foramen, que se ubica hacia la parte lateral, que más o menos, ¿cierto?, estaría por esa zona aquí y por esta zona acá, recibe el nombre del foramen intervertebral, también llamado foramen de conjunción. ¿Y cuáles son las importancias que tienen estos espacios? Ya sabíamos, ¿cierto?, que aquí está la médula espinal y de la médula espinal vamos a ver que van a emerger los nervios, raíces nerviosas. Y estas raíces nerviosas emergen por estos espacios hacia el exterior. Aquí se empiezan a comunicar hacia los elementos periféricos de la médula espinal del sistema nervioso. Van a emerger por estos puntos. Entonces, clínicamente son muy importantes porque daños de las vértebras o daños, como vamos a ver más adelante, de una estructura que está aquí, que es el disco intervertebral, pueden repercutir sobre los elementos que hemos señalado a continuación. Aquí lo vemos, ¿cierto?, de una manera más esquemática. Ahí está la médula espinal. Ahí vemos la raíz espinal que van a estar posteriormente formando los nervios espinales y cómo emergen por el foramen de conjunción. Si yo veo las vértebras, ya dijimos que eran distintas entre sí. Aquí vemos lo que ocurre con una vértebra cervical, torácica y una lumbar. De manera general, porque también va a ser algo que usted va a tener que realizar de manera sincrónica, los cuerpos vertebrales claramente son distintos, ¿no? Más o menos el de la cervical es triangular, perdón, es rectangular, este es triangular, y el lumbar tiene una forma como de un riñón, es arriñonado, más o menos es así. Esa es la forma que se da. Ya habíamos establecido, ¿cierto?, que uno también tenía que ver un poco el tamaño, pero además de eso vamos a ver que en el cuerpo, la vértebra cervical por superior, hay unos elementos que sobresalen. O sea, si yo lo miro aquí, ahí está el cuerpo, ahí está la parte baja del cuerpo, hacia la parte superior tiene unos pequeños levantamientos. Esos levantamientos se llaman los procesos unciformes o el uncus. Solamente están en los cervicales, en la parte superior del cuerpo. El cuerpo de la lumbar, perdón, de la torácica, tiene unas facetas articulares. Estas facetas articulares, que se denominan facetas costales, son obviamente para las costillas respectivas que van a estar llegando hacia la vértebra. La lumbar, solamente el tamaño y la forma, no tiene nada especial en cuanto al rostro. Los procesos transversos, claramente el proceso transverso de la vértebra cervical, se caracteriza porque es corto, sigue el eje transversal, claramente, tiene dos tubérculos bituberculados y además tiene un foramen, el foramen vertebral. Y se llama así porque por este foramen vertebral, aquí
va a circular una vena y una arteria. La arteria vertebral y la vena vertebral, que principalmente van a irrigar estructuras encefálicas. Van a ir hacia el interior de la cavidad craneal. El transverso de las torácicas ya no sigue un patrón tan transverso, es más bien oblicuo, ¿cierto?, hacia dorsal, y es unitubercular, termina en un tubérculo y es bastante más largo que el cervical. El lumbar, por lo demás, es más corto, es más angosto, también es relativamente oblicuo hacia posterior y también es unitubercular. El proceso transverso de la torácica también tiene una faceta para articularse con la costilla. Esta es la faceta transversa para la costilla. La tienen todas las vértebras torácicas excepto la número 11 y la número 12, en el cual la costilla no se va a unir o articular con el proceso transverso. Los procesos articulares en general también son distintos. El superior, en la cervical, mira hacia arriba y hacia atrás. El inferior mira hacia abajo y hacia adelante. Pero además de eso, la inclinación en la cual se encuentra es aproximadamente 45 grados. 45 grados entonces de inclinación para la cervical. El torácico también mira en sentido póstero superior y el inferior en antero, digamos, sí, anterior y caudal. Pero la diferencia con el cervical es que este aproximadamente lo vamos a encontrar un poco más vertical, 60 grados aproximadamente de inclinación. Tiende más hacia lo vertical. Y el caso de la lumbar, el lumbar, las carillas articulares están orientadas, el superior mira hacia medial y el inferior mira hacia lateral. Y la angulación en que se encuentran es una disposición de más o menos 90 grados. ¿Ok? ¿Qué ocurre con el proceso espinoso? El proceso espinoso de la cervical sigue un eje horizontal, como lo vemos acá, es levemente alargado, se van angostando en la medida que se va haciendo más posterior y termina en dos tubérculos, bituberculado. El proceso articular de la torácica es unitubercular, pero es mucho más largo y es inclinado, tiene una inclinación más evidente, ¿no?, hacia la región caudal. En cambio, el lumbar es corto, pero es más alto, ¿ya? Y también de una u otra forma es unitubercular. El foramen vertebral, tanto cervical como lumbar, tiene una forma triangular. En cambio, el torácico es redondeado. Eso quiere decir que la médula espinal también varía su forma dependiendo, ¿cierto?, de dónde la podamos encontrar. Entonces ustedes tienen que hacer este cuadro, completarlo. Aquí si quiere le agrega más reparo de la vértebra y va completando, ¿cierto?, con las cosas que hemos mencionado. Esta claramente es una vértebra torácica, ¿cierto? Una torácica tipo. Ahí vemos la inclinación más o menos 90, en 60 grados. Carilla superior, los procesos articulares, ¿cierto?, en el proceso transverso, ¿no? Eso quiere decir que la costilla, cuando yo la incorporo aquí, más o menos tiene que tener esa disposición. Ahí. O sea, se va a articular aquí y posteriormente tendrá que hacer esto. En algunas vértebras la costilla está llegando entre el cuerpo superior y el cuerpo inferior, y además de la estructura que está aquí, que es el disco intervertebral. Importante también es considerar que este hueso como irregular
también tiene trabéculas, ¿cierto?, que le van a dar, en cierta forma, la orientación a las cargas, y esto es lo que se plantea. Esto es la dirección del tejido trabecular, sigue, ¿cierto?, en sentido vertical, como vemos aquí, sigue también en un sentido oblicuo, en forma de abanico. Ahí está el abanico superior, ahí viene el abanico inferior, y lo importante aquí es que uno puede ir viendo que hay sitios en los cuales hay mayor concentración, ¿cierto?, de paso de las estructuras mencionadas, pero claramente en su parte más anterior y en su parte más si bien digo parte más anterior, es poco el refuerzo que tienen, ¿no? Entendiendo que aquí esta tendrá que seguir este efecto hacia acá. Pero la parte anterior queda un poco desprovista de las fibras en sentido oblicuo. Es por eso que cuando existen cargas en sentido axial, las posibilidades de romper la vértebra más bien van por la parte más anterior del cuerpo. ¿Mm? Y eso es lo que se muestran, ¿cierto?, en la mayoría de algunos procesos degenerativos, en los cuales, ¿cierto?, la parte anterior del cuerpo de la vértebra cede y se aparecen estas vértebras, que puede ser por aplastamiento por sobrecarga o por cede de tejido en forma natural, aparecen estas vértebras llamadas vértebras en cuña. ¿Mm? Esto también en relación a la funcionalidad, todo lo que corresponde a la región anterior, en la que vemos involucrados los cuerpos, y también esta estructura que posteriormente la vamos a analizar, que es el disco intervertebral, son los elementos que mantienen la estabilidad de la columna. O sea, toda esta parte más anterior a mí me favorece a la estabilidad. ¿Mm? En cambio, la parte posterior, esta que vemos aquí, donde obviamente se van a encontrar los elementos articulares, la faceta articular aquí, son los que van a estar dispuestos principalmente para lograr la movilidad de la vértebra. Por eso acá, no sé si ustedes lo alcanzan a notar, pero aquí aparece como los perritos de la ropa, ¿no? Esos que antiguamente se usaban para colgar la ropa. Ahí. Aquí está el punto de articulación, el punto móvil, ¿cierto? Aquí donde usted hace la presión, y obviamente este es el punto, ¿cierto?, que se abre o se cierra para poder hacer el clic. Entonces, la parte anterior de la columna en general está referido a la parte estática de estabilidad, y la parte posterior a la dinámica, puesto que ahí es donde tiene que ocurrir el movimiento en general. Esta es la columna cervical, 7 vértebras a nivel de la columna cervical. La primera, que se denomina Atlas, en honor, ¿cierto?, a Atlas, de la mitología griega, ¿cierto?, que fue el encargado de sostener al mundo, ¿no?, por un castigo. Y obviamente esto se hace analogía a que el Atlas es la vértebra que sostiene al cráneo. La segunda vértebra, llamada axis significa eje, y está determinado principalmente porque aquí, como ustedes ven, tiene un elemento, un reparo, que va a encajar en el Atlas, y que obviamente usted ya le puede hacer uso de que esta articulación, dentro del movimiento principal que tiene, es un movimiento de rotación, derecha-izquierda. Por eso se llama axis, de eje. Ya lo que es C2, C3, C4, C5 y C6 son vértebras generalmente tradicionales cervicales, pero las C7 ya tiene que tener características de la vértebra torácica. Y como ya debe tener características de la vértebra torácica, su espinoso es más alargado, como vemos aquí, y termina en un tubérculo. Es unitubercular, a diferencia de las otras que son bituberculares. Y obviamente otra cosa que va sufriendo también es la modificación de la orientación de las carillas articulares, donde la inferior ya tendrá que ser más vertical que la superior, ¿cierto?, que sigue un patrón más o menos de 45 grados, en cambio esta ya se inclina hacia los 60 grados. Este es el Atlas,
lo que más caracteriza al atlas, ¿cierto?, es que no tiene cuerpo, tiene solamente un pequeño tubérculo que se llama tubérculo anterior, el arco anterior del atlas. Los elementos articulares aquí, estas facetas articulares, donde iría ¿cómo se llama?, el proceso articular, se conoce con el nombre, en el caso del atlas, como las masas laterales del atlas. Y en las masas laterales aquí vamos a encontrar una carilla articular en la faceta superior que va hacia la cabeza, hacia el cráneo, y esta sigue un patrón de una fosa alargada, ¿no? Y esto ocurre porque entra en contacto con los cóndilos del occipital. Por lo tanto, aquí ya voy a tener que la articulación que va a unir será una condilar. El proceso transverso no tiene ninguna diferencia en relación al resto de la cervical. Hacia la parte posterior tampoco vemos que tiene proceso espinoso. Tiene un pequeño levantamiento que corresponde al arco, al tubérculo posterior del atlas. Todo esto se conoce con el nombre del arco posterior del atlas, ¿ya? El arco posterior, por ejemplo, todo esto sería equivalente a la lámina. Esto sería equivalente a los pedículos. El foramen vertebral aquí aparentemente se ve grande, pero no es tanto así. Aquí tenemos que recordar que debe ir encajado el axis. Aquí va un elemento que lo vamos a ver a continuación que corresponde al proceso odontoideo del axis. Este proceso odontoideo está contenido en ese sector por un ligamento. Ya lo vamos a ver después, pero es para que entienda lo que voy a mencionar. Este ligamento, que se llama ligamento transverso, mantiene unido el proceso odontoideo hacia el arco anterior del atlas. Esto me determina que la forma, ¿cierto?, del conducto medular sigue siendo igual, triangular, que el resto de todas las vértebras cervicales. Este es el atlas visto por la parte inferior. Aquí vemos la carilla o la faceta inferior, que ya sigue la forma, ¿cierto?, de las facetas, digamos, tradicionales de todas las vértebras cervicales. En general, es una carilla articular plana, por lo tanto, solamente genera deslizamiento. Este es el axis, las mismas características de toda la vértebra cervical, no hay ninguna diferencia en el resto. Esta carilla articular orientada más o menos en 45 grados y es plana, pero claramente lo que más sobresale es el proceso odontoideo, ¿no?, o diente del axis, que tiene una faceta articular en la parte anterior y una pequeña faceta en la parte posterior. El que está hacia la parte anterior es para articularse con el arco anterior del atlas. En cambio, el posterior es para articularse con el ligamento transverso. Una carilla para un ligamento. Y ahí lo ven. El arco anterior del atlas, el ligamento transverso, lo que facilita los movimientos de rotación del atlas. El atlas es muy importante, es una vértebra que es la que se encarga a ustedes siempre de mantener la mirada en sentido horizontal. Cuando usted, por ejemplo, gira, alguien lo llama, usted va caminando, ¿cierto?, por delante, alguien lo llama que queda atrás, ¿cierto?, y usted gira su cabeza, siempre trata de mantener la mirada horizontal. ¿Sí? Y eso es responsabilidad no solamente en el giro del atlas, sino que también en que la cabeza se mantenga relativamente lo más horizontal. Esta es la vértebra C7, ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Esta es una vértebra cervical tipo de C3 a C6, este es C7, lo que más impresiona, ¿cierto?, es que su espinoso es más alargado y termina en un tubérculo, y ya la carilla articular está orientada en una disposición más vertical que la cervical tipo. En una vértebra cervical, estos levantamientos, ¿cierto?, que corresponden a los procesos junciformes, ¿cierto?, que se ubican en la parte superior de los cuerpos de las vértebras cervicales. Claramente el atlas y el axis no los tiene, ¿no? Aquí vemos las 6 vértebras cervicales y la primera vértebra torácica, ¿no? Este es C7 y esto es
T1. Son muy similares, pero aquí claramente la diferencia está en que aquí aparecen las carillas articulares para la costilla, tanto en el cuerpo como en el proceso transverso. Aquí está el recorrido de la arteria vertebral que se va, ¿cierto?, por el interior de todos los forámenes transversos. Y al llegar a la parte del arco posterior del atlas, sí, se va a ir hacia el interior de la cavidad craneal. De hecho, hay un surco ahí, en el atlas. Bueno, aquí también lo podemos ver. La arteria vertebral viene por aquí, pasa por el foramen vertebral del atlas, se va hacia atrás, aquí hay un surco, y por el surco entra y penetra hacia el interior de la cavidad craneal, encargada de irrigar las estructuras encefálicas. De ahí entonces que la relación clínica que puede tener la columna vertebral cervical con algún problema encefálico está desde el punto de vista de la irrigación. Hay veces que usted gira la cabeza muy rápido y se marea, ¿ya? Y eso puede ser también debido a una alteración de la arteria vertebral o de la movilidad de la columna cervical en relación a la vértebra en sí. La vértebra es distensible, o sea, perdón, la arteria se distiende, se puede mover, tiene un cierto grado de laxitud, pero también con la edad se torna más rígida. Y eso es lo que a veces influye en los procesos, digamos, patológicos de las personas más adultas. Esta es la vértebra torácica, es una vértebra torácica tipo. Aquí vemos, por ejemplo, que aquí aparece los procesos articulares para las costillas, el proceso articular superior e inferior y el espinoso alargado. Y esta es T11 y T12. Se dan cuenta que ya tiene características ya de las lumbares, ¿sí? Es más corto el espinoso y es más alto, el proceso transverso es más corto y no tiene proceso articular para la costilla, pero sí tiene en la región del cuerpo. Está en la vértebra T12, producto que ya la dirección de su carilla articular inferior es en sentido lateral. Eso es más de lo mismo, así que para que la revise, esto es una vértebra lumbar, esta también. Dentro de los elementos más característicos ya dijimos que la vértebra lumbar, su cuerpo, prácticamente no había mucha diferencia, quizás la única relación importante que puede tener es que el cuerpo, la vértebra L5, la última lumbar, es levemente más ancho o más alto por la región anterior. Reparos que son propios de la columna o de la vértebra lumbar. Este es el proceso articular superior y en la parte más posterior del proceso articular hay un elemento sobresaliente que se denomina el proceso o tubérculo mamilar. Y entre el proceso articular y el proceso transverso también vamos a encontrar un pequeño levantamiento que se denomina el tubérculo accesorio. Ahí está, tubérculo o proceso accesorio. Elementos importantes para que después podamos ver que ahí van a llegar a algunos músculos que obviamente van a mover la vértebra. El resto ya lo conversamos. Esto es lo que corresponde al sacro. El sacro ya habíamos dicho que es un hueso que corresponde a la función de vértebra. En este caso está fusionado 5 vértebras que se fusionan. El sacro en general tiene una forma triangular cuya base se orienta hacia cefálico y el vértice caudal. La parte superior, que se conoce con el nombre de la base, y la parte más anterior de la base, aquí, se conoce con el nombre del promontorio. La parte lateral del sacro se denominan las alas del sacro, y en las alas del sacro vamos a encontrar un elemento articular.
una carilla articular que más o menos tiene esa forma, como forma de una oreja, de ahí entonces que el nombre que se le da es el de la carilla auricular del sacro, la cual es convergente en sentido anterior y divergente en sentido posterior. ¿Okay? Bien, también hay que señalar que la disposición del sacro es esta, ¿no? Ya lo habíamos conversado, ¿no? Aquí. Es en forma de una convexidad en sentido posterior, ¿no? Entonces una cifosis. La base se encuentra levemente más anterior que su vértice. La cara anterior, que es la que usted está viendo acá, es mucho más regular que la cara posterior, que es la que ve hacia su lado derecho. Posee 4 pares de forámenes o agujeros. Los forámenes sacros. Estos son los anteriores y estos son los posteriores. Si usted atraviesa con un alambre por ahí, obviamente va a salir por aquí. Pero no es el mismo agujero. Funcionalmente son distintos. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Que funcionalmente los elementos que salen por el foramen sacro posterior son distintos a los que salen por el foramen anterior. Claramente esto es más regular porque aquí debiese existir, ¿cierto?, los cuerpos de las vértebras entre sí. Hacia la parte posterior me voy a encontrar con la faceta articular del sacro, la parte superior, que es la para que se articule con la quinta lumbar. ¿Mm? La carilla auricular, perdón, que ya lo mencionamos. Existe una saliente aquí que corresponde a la cresta sacra media. La cresta sacra media es la fusión de todos los procesos espinosos. ¿Ya? Es la parte más sobresaliente del sacro, y aquellas personas que en este minuto están sentados, por ejemplo, es probable que parte de esta cresta usted esté apoyando, ¿no? Coincide generalmente con el borde o la costura del pantalón. Hacia la parte más lateral aquí me voy a encontrar con otra cresta, otro levantamiento que en cuanto a profundidad o elevación es menor que la cresta sacra media. Esta es la cresta sacra lateral. Esta corresponde a la fusión de todos los procesos transversos. Y en una situación intermedia aquí, me voy a encontrar con otro levantamiento que es más pequeño que en relación que la cresta sacra lateral, y este se conoce con el nombre de la cresta sacra intermedia, que corresponde a la fusión de todos los procesos articulares. En su parte más inferior, la cresta sacra media se abre en un espacio que se llama hiato y termina en 2 tubérculos que son las astas del sacro. Aquí también hay un conducto, acá, que se denomina el conducto medular, perdón, el conducto sacro, que en teoría aquí debiese ir médula espinal, pero como les dije anteriormente, aquí ya no hay médula, sino que simplemente las raíces de los nervios sacros que van a ir emergiendo posteriormente acá y los coccigios que también van a emerger en la parte más baja. Más detalles del sacro se les va a entregar obviamente a través de una lista de reparo. Aquí vemos la parte lateral del sacro. Aquí está la carilla auricular, convergente en sentido anterior, el promontorio, este es el cuerpo del sacro, ¿cierto? Las alas del sacro, la cresta sacra media, la cresta sacra lateral y la cresta sacra intermedia. ¿Mm? El canal sacro, aquí lo vemos, el canal sacro, que vendría a ser este que está aquí. Esto que vendría a ser equivalente a los pedículos en el caso de una vértebra, y si funcionalmente por aquí nosotros teníamos que, si esta es médula, aquí está la raíz nerviosa que sale por los pedículos. Vamos a ver que esta raíz después se divide en una raíz que es posterior
y una raíz que es anterior. Por eso la información del nervio de este lado, esta raíz, a esta es diferente. Tienen otro tipo de información. En realidad tienen la misma, pero van a sectores distintos. ¿Ya? El cóccix, ¿cierto? También tiene una forma triangular, corresponde a la fusión de 4 vértebras que claramente se van haciendo, ¿cierto? Cada vez más, se supone que en algún momento de nuestra historia el cóccix debiera desaparecer. No sé cuándo, pero al menos a ustedes no va a ocurrir eso. Quizás en cuántos miles de años más. Tiene una forma triangular, base superior, vértice inferior, tiene 2 astas superiores y 2 laterales, ¿ya? Que son equivalentes a los procesos transversos. ¿Okay? Aunque no corresponde a hueso de dorso, es importante que de alguna forma conozcamos la costilla. ¿Por qué? Porque hay algunos elementos del sistema de dorso, ya sea ligamentos o músculos, que se insertan en algún elemento o reparo óseo de la costilla. Por eso es importante conocerlo. Esta es una costilla tipo. Esta es la parte posterior de la costilla y esta es la parte anterior de la costilla. Aquí nosotros encontramos la cabeza. En la cabeza, depende de la costilla, pero generalmente 1 o 2 carillas articulares para la vértebra con la cual se articula. El ápex o el vértice de la cabeza, el cuello de la costilla, la tuberosidad costal. Y en la tuberosidad costal vamos a ver que existe una faceta, la faceta transversa, que es obviamente que se articula con el proceso transverso. La costilla sigue una trayectoria hacia lateral, y en cierto punto cambia de dirección y se me va hacia adelante, ¿cierto? Y a medial. Ese cambio se conoce con el nombre del ángulo de la costilla, el ángulo costal. El resto de la costilla, el cuerpo de la vértebra. Tiene una carilla articular en la parte más anterior que corresponde para el cartílago articular. Y vamos a ver que además de eso, si yo hago un corte aquí, o lo hago aquí, da lo mismo, y veo la costilla, tiene una forma más o menos así. Su borde superior, es ese, es redondeado. En cambio, el borde inferior, ese que vemos aquí, ese que vemos ahí, es más agudo. ¿Ya? Es más agudo. Este tiene formas redondeadas en romo y este es más agudo. Y hacia la parte interna vamos a ver que tiene un canal. Ahí. El canal o surco costal. Importante porque ahí después van a ver que van nervios y arterias que circulan por esa zona. Tiene una cara que es externa y tiene una cara que es interna. De esa manera podemos ir reconociendo cuáles son los elementos de una costilla. Ya lo habíamos conversado, las escoliosis, que van a ser siempre un dolor de cabeza, sobre todo para los que se dediquen a la traumatología. Los dolores de espalda también, como yo siempre digo, 2 cosas seguras le van a pasar en la vida, que se va a morir y le va a doler la espalda. Y clínicamente, ¿cierto? Siempre va a ser un elemento muy complejo el tratar la columna, pero no por eso va a dejar de ser interesante. Formas de cómo usted puede determinar, ¿cierto?, una escoliosis. En general, ¿cierto?, se ve cuando es una deformidad, ¿cierto? Se ve cuando la escoliosis ya es estructural, o sea, no hay forma de que pueda mejorar, digamos, porque ya las costillas inclusive están deformadas. Aparece lo que se llama una gibosidad en un solo lado, ¿no? Aparece esta posición, ¿cierto?, un desequilibrio donde esto se llama ángulo de la talle, están disminuidos, este está disminuido, este está aumentado. A veces se manifiestan con asimetría de los hombros, un hombro más arriba, un hombro más abajo. La postura también puede cambiar las posiciones de la columna. Vean aquí, por ejemplo, lo que ocurre con una persona que no usa taco o usa un pequeño taco, la forma de la curva lumbar, y vean lo que pasa cuando esta persona se coloca un taco, cómo aumenta también la curva lumbar, y eso claramente
va a modificar la curva y probablemente genere en algún momento alguna molestia o dolor. Ya fotos de escoliosis, distintas gravedades, ¿ya? Y eso. Vamos a ir ahora hacia lo que es articulaciones de dorso. Me voy a detener 3 minutos para que tomen un poquito de aire y volvemos a, digamos, a seguir, a continuar con la clase con la parte que es de dorso, ¿ok? Entonces, descansa ahí 3 minutitos y volvemos a reencontrarnos, ¿ok? ¿O alguien tiene alguna pregunta antes de dejar esta pausa? Todo bien, profe. Ya, perfecto. Entonces, 3 minutitos para que puedan tomar aire, pararse, no sé. Gracias, profe.
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe, Sí se escucha. Ya. ¿Ven esa imagen, cierto? ¿La ven? Sí, sí se ve, profe. Ya, Sí, perfecto. profe. Continuamos entonces. Vamos a hablar sobre las articulaciones. Vamos primero a entender cómo se clasifican las articulaciones y para eso vamos a darle la siguiente, digamos, connotación o clasificación. Primero, las articulaciones extrínsecas se refiere a todas aquellas articulaciones en las cuales participa un hueso que es de columna, ¿sí? O de dorso, con otro hueso que no lo es. Por ejemplo, aquí tenemos el atlas que se va a articular con el occipital. Esta articulación, que se denomina la articulación occipito-atroidea, ya los habíamos mencionado que tiene una forma condilar, porque existen los cóndilos del occipital que van a encajar en la faceta o cavidad glenoidea del atlas. Por lo tanto, esta articulación realiza solamente dos movimientos: el movimiento de flexión y extensión del occipital con el atlas, que es un pequeño movimiento como de cuando usted dice sí, pero un sí como un sí pequeñito, sí, como una aseveración bastante pequeña, ¿sí? Y la inclinación derecho-izquierdo, que también puede hacer el occipital en relación al atlas. La articulación que hace el sacro con el hueso coxal. El coxal es un hueso de miembro inferior y una parte del coxal se denomina región ilíaca. Y es esa región, que es la parte más alta, es la que entra en contacto con el sacro. Por eso la articulación se llama sacro-ilíaca. Es una articulación plana, o sea, solamente genera deslizamientos. Pero estos deslizamientos que hace el sacro sobre el ilíaco o el ilíaco sobre el sacro permiten a ustedes pequeños movimientos, los cuales se hace un desplazamiento en el cual el ilíaco va hacia anterior o posterior. Eso ayuda en los movimientos de cuando usted camina. Cuando usted camina, ¿cierto? Y lleva, por ejemplo, el miembro inferior derecho hacia adelante y el inferior izquierdo hacia atrás, el sacro o la pelvis en sí tiene que generar pequeños movimientos de torsión. Por lo tanto, sí es una articulación que se mueve. La articulación costovertebral entre la costilla y el cuerpo de la vértebra. Esta articulación es una articulación plana, solamente hace deslizamientos. Estos deslizamientos que van a estar cuando usted realice los movimientos de inspiración, expiración y también cuando usted mueva su columna. Cuando usted va a hacer flexión, extensión, inclinación, derecho, izquierdo y rotación, la costilla también debe de moverse. Y solamente hace movimientos de deslizamiento. La costotransversa, ¿cierto? Entre la costilla y el proceso transverso, recuerde que aquí tenemos 20 y aquí tendremos 24, ¿no? Es una articulación plana también, porque solamente desliza. Pero estas dos articulaciones, cuando funcionan en conjunto, ¿sí?, hacen que la costilla se mueva como en pequeños movimientos de rotación. Y como hacen que se muevan pequeños movimientos de rotación, se establece que es una articulación funcionalmente una trocoidea o en pívot. Por lo tanto, anatómicamente son planas, pero funcionalmente actúan como una trocoidea. Las articulaciones intrínsecas, o sea, un hueso de dorso se articula entre sí, claramente vértebra con vértebra. Lo hace primero a nivel de las facetas articulares, una articulación que es, ya como lo habíamos mencionado, plana, que solamente desliza. Y esos pequeños deslizamientos hacen que usted pueda hacer flexión, extensión, rotación derecha-izquierda, inclinación derecha e izquierda. La articulación intervertebral, que involucra el cuerpo de la vértebra con el otro cuerpo de la vértebra. Es una articulación cartilaginosa. Y aquí nosotros tenemos que incorporar una articulación que es la articulación lumbosacra, o sea, el sacro
con el cuerpo de la vértebra lumbar. De igual forma, ¿cierto?, que tendríamos que incorporarla acá, ¿no? Pero con la faceta. Al ser cartilaginosa, la intervertebral genera pequeños movimientos, o movimientos muy limitados, favoreciendo más bien, como ya les había contado, a la estabilidad de la vértebra. Y por último, tenemos la articulación atlanto-odontoidea, entre el atlas, el arco anterior del atlas, y el proceso odontoideo o diente del axis. Ya habíamos hablado que es una articulación en pivot o trocoidea que obviamente permite los movimientos de rotación de la cabeza. El 50% aproximadamente de la rotación que usted tiene es en un sentido. Si usted, por ejemplo, parte desde mirando al frente, como está en su computador seguramente ahora, y gira hacia la derecha a mirarse el hombro derecho, el 50% de esa rotación más o menos le corresponde a esta articulación. Articulación intervertebral, que obviamente incorpora el disco de la vértebra y vamos a encontrar tantas articulaciones como cuerpos encontremos, entendiendo que la primera articulación disco-disco, o sea, cuerpo-cuerpo, va a ser la que hace el axis con C3. ¿Qué es lo importante de esto? Este disco fibrocartílago que se encuentra que es bastante resistente, cumple varias funciones, pero las principales que va a cumplir es una función de estabilidad, pero también de amortiguación. Es la que se encarga de repartir las fuerzas que vienen en sentido axial. Entonces, si yo entiendo que yo constantemente estoy luchando contra estar de pie, ¿no? Y hay una fuerza que viene en ese sentido, esa fuerza de descarga que viene en sentido vertical, es el disco intervertebral el que se encarga de absorberla y de repartirla de tal forma, ¿cierto?, que cada vez disminuya el accionar hacia la columna en sí. Las curvas favorecen a eso. Las curvas, ¿cierto?, van a favorecer a que yo pueda mantener esa descompresión articular. Se me perdió la imagen, ¿no? ¿Se ve? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces yo le decía que esa es la importancia de tener los discos. Por lo tanto, los discos adquieren una importancia clínica muy interesante porque son los que se encargan de mantener la presión, la compresión. Cuando obviamente estos discos fallan, la columna obviamente se resiente y tenemos algunas alteraciones biomecánicas que más adelante vamos a conversar quizás algunas. ¿De qué está compuesto el disco en general? El disco tiene un sector más o menos central que tiene una consistencia más bien gelatinosa, es como una pulpa, ¿ya?, que contiene, por supuesto, mucha cantidad de agua. En general, el disco tiene entre un 60 y 80% de agua dentro de su conformación. Es de un tipo de tejido conectivo, ¿no?, bastante resistente, pero que tiene que ser muy hidratado. Como es un cartílago, la posibilidad de irrigación es bastante compleja. De hecho, la nutrición del disco se ve más bien por lo que se llama imbibición, es por absorción, más que por irrigación directa. Por eso la regeneración de un disco es bastante compleja cuando se lesiona. El núcleo pulposo, como vemos ahí, está generalmente en la porción más central. No está coincidiendo siempre en el centro, pero más o menos se establece que está ahí. Y está rodeado o contenido en ese espacio por una serie de láminas que se denominan láminas concéntricas que lo van rodeando. Y estas láminas concéntricas, que son obviamente más fibrosas que el mismo núcleo, forman lo que se denomina el anillo fibroso. El disco va adquiriendo la forma del cuerpo de la vértebra respectiva. Como dice ahí, es una estructura cartilaginosa que está entre una articulación, entre un cuerpo y otro cuerpo,
Esto es un dato relativamente interesante, ¿ves? Entre el 25 y el 30% de la altura de la columna pertenece a los discos. O sea, si usted saca el disco, o saca todos los discos, la columna se le va a comenzar a disminuir en cuanto a posición, más o menos entre un 25 y un 30%. De la misma forma empieza a ocurrir cuando con el correr de los años, ¿cierto? Y el maltrato que yo le puedo dar a estos discos comienzan a perder agua. Y al comenzar a perder agua, obviamente se comienzan a disminuir en altura y eso obviamente, aparte de ser propensos a lesión, también obviamente van a disminuir la altura del sujeto. Como ya les contaba, consta de un anillo cartilaginoso, elástico y un anillo fibroso que rodea el núcleo pulposo, ¿no? Este es el núcleo pulposo y ahí está el anillo que lo va rodeando. El anillo fibroso en general, o las láminas concéntricas, se orientan en diferentes direcciones, van alternándose en cuanto a dirección, como lo vemos aquí, ¿ve? Esta, por ejemplo, tiene ese sentido, la que viene a continuación va en sentido contrario. Y eso obviamente lo logra para alternar la dirección en la cual se va a emerger o va a contener la fuerza. O sea, si este disco, por ejemplo, fuera y si fuera sometido a una torsión en ese sentido, son obviamente las láminas que siguen la misma dirección de hacia donde se tuerce los que se van a poner en tensión para evitar, obviamente, el daño en esa zona. El núcleo pulposo es una estructura gelatinosa flexible que va a proporcionar el apoyo y separa las vértebras entre otras y amortigua. Pero en el fondo lo que hace es descomprimir las presiones. Ya habíamos dicho que las láminas concéntricas, ¿cierto?, llevaban diferentes direcciones, una u otra, en la medida que se van superponiendo, pero las láminas concéntricas que se encuentran más cercanas al núcleo tienen una disposición más oblicua que las que se van alejando hacia la periferia, donde ya van siendo más verticales. Eso también va a influir en, como les decía, la forma de la dirección en que la fuerza se pueda ir, digamos, disponiendo entre eso. Aquí vemos dos discos, un disco sano de una persona de 17 años, vean el color que tiene, ya vean la forma del anillo, bastante nutrido. En cambio, vean el anillo de una persona de 55 años, donde ya existen procesos de degeneración. Claramente, si yo, para que esto no suceda, digamos, para que yo pueda entender esto, fíjense en esto. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el disco más grande? ¿Cuál sería la respuesta inmediata? Lo más probable es que alguien diga el lumbar, porque obviamente la vértebra lumbar es más grande. Pero si se toma en cuenta la proporción del cuerpo con el disco, yo puedo ver que la columna cervical, su disco, es el más grande de todos en relación a su cuerpo. Y eso obviamente tiene relación porque si nosotros entendemos que una de las funciones del disco es la estabilidad, la columna cervical es la que más se debe mover y además que es la más, digamos, cefálica y por ende necesita más estabilidad. Después viene la columna dorsal y por último la columna lumbar en relación a la disposición de la altura del disco en relación a su cuerpo. En general, en la cifosis, el peso, la línea de peso de la gravedad va por delante del disco y específicamente por delante del núcleo pulposo. En cambio, en las lordosis, usted está viendo que el peso más o menos va a coincidir con la posición del núcleo pulposo. Y eso puede tener una trascendencia en tratar de entender por qué en el caso de las rupturas del núcleo se dan principalmente más en las lordosis que en la cifosis. El núcleo pulposo se va a mover en relación a cómo se mueve, ¿cierto?, la vértebra. Si yo tengo una vértebra que se desplaza hacia anterior en una flexión, el núcleo pulposo se va a ir hacia la parte posterior y obviamente va a comprimir
los anillos concéntricos por posterior. Si hago la extensión, va a ser todo lo contrario, ¿cierto? Va hacia anterior. Si vas en inclinación a la derecha, ir hacia la izquierda, y si inclinas a la izquierda, va hacia la derecha. Y esto es muy importante para entender de cuáles son los movimientos que un paciente puede tener o recomendar cuando existe un potencial daño del disco intervertebral. Otra cosa que también es importante es esto, las presiones que se ejercen sobre el disco. El número da lo mismo, no se les vamos a preguntar por el número, pero sí por lo que acontece aquí. Fíjense bien. Esta es una persona que está mirando hacia arriba, está acostada mirando hacia arriba, y aunque esté acostada mirando hacia arriba, el disco ya tiene una presión. O sea, ya hay una presión que se ejerce sobre el disco. Pero fíjense lo que hace una persona cuando se gira y se pone de lado. Inmediatamente el disco aumenta su presión. Casi 3 veces. Si la persona se pone de pie, obviamente va a haber más presión intradiscal, ¿no? Si la persona está de pie y está mal parada, o sea, se inclina un poco hacia adelante, aumenta la mitad del peso que si estuviese bien, digamos, bien parada. Lo mismo ocurre si ahora yo a esta persona que está mal parada le agrego un peso. O sea, si yo voy a un gimnasio y me pongo a hacer peso y la columna tiene una disposición que no es la correcta. Fíjese en cuánto va a aumentar más o menos la presión en el disco. ¿Sí? Más del doble, por lo menos. Una persona bien sentada es casi equivalente a que esté mal parada. Pero una persona mal sentada, fíjense en todo lo que aumenta la presión intradiscal. Y si esta persona que está mal sentada yo le agrego un peso, con mayor razón, ¿cierto? Hay una diferencia en cuanto a la carga del disco. Y esto, insisto, son las posiciones que usted, cuando vea a sus pacientes de columna, debe o no recomendarle porque el paciente le va a preguntar. Ya, doctor, ¿qué ejercicios puedo hacer? Y usted tiene que decirle algo. Lo peor que puede hacer es decirle que no haga nada, porque eso va a debilitar aún más la musculatura y va a generar más daño potencial después. Esto es lo que va a ocurrir, por ejemplo, que es lo clásico que ocurre en la columna, que cuando se rompe un disco. Ahí va el núcleo pulposo, ahí debiera estar en su centro, pero claramente las fibras concéntricas comenzaron a ceder. Habitualmente ceden las posteriores. Eso genera que al empezar a ceder, el núcleo comienza a ir hacia la periferia. Y hay casos, ¿cierto?, en que se rompe la lámina concéntrica y el disco protruye. Esto es lo que se llama HNP o hernia al núcleo pulposo. El problema de esta hernia es que, como les digo, generalmente, digamos, van hacia posterior, y al irse hacia posterior puede tener la posibilidad de comprimir la médula espinal o la raíz del nervio. Habitualmente comprimen la raíz. Y estos son los pacientes que tienen una sintomatología hacia las extremidades, donde hay hormigueo, pérdida de la función, dolor, dependiendo del nervio que se pueda estar comprimiendo, va a ser la sintomatología de la persona. En algunos casos, esto es cirugía, ¿cierto? Hacen una laminectomía, cortan la lámina, se introducen hacia acá y en una primera instancia ponen como un sellante ahí para que el núcleo vuelva a su posición. Hay otras alternativas más que no viene al caso de explicar, desde osteosíntesis, fijación de la vértebra, etc. ¿Qué va a ocurrir ahora con las articulaciones interfacetarias? Las articulaciones interfacetarias, o también llamadas cigoapofisiarias, ¿cierto? Ya dijimos que eran articulaciones que son planas. Por lo tanto, son artrodias. Articulaciones que el deslizamiento, ¿cierto? O el aumento del deslizamiento entre ellas son las que van generando el movimiento final. Son sinoviales, por lo tanto, van a tener una cápsula articular que las va a envolver, ¿no? Aquí, alrededor de todo esto, va a existir una cápsula articular.
Pero esta cápsula articular, en su parte anterior y superior, y en su parte posterior e inferior aquí, se producen unos engrosamientos de esta cápsula que van hacia el interior, como lo vemos aquí, ¿eh? Van hacia el interior y quedan dispuestos entre las carillas articulares. Son pequeños engrosamientos, que para algunos textos los describen como unos pseudomeniscos, pero en el fondo son engrosamientos de la cápsula articular que la función que tienen es ayudar a la estabilidad. ¿Estamos? Aquí vemos el foramen para que se ubiquen en la imagen. Este es el pedículo, este es el foramen intervertebral. Ahí está el nervio o la raíz nerviosa. Aquí vemos el núcleo, perdón, el disco intervertebral, el núcleo, ¿cierto? Pulposo. Aquí las láminas concéntricas que van a rodear el disco. Entonces es lo que decía, si yo habitualmente hago esto, hago una flexión, el disco va a protruir hacia atrás. El núcleo, eso va a empujar en las láminas. Si la lámina es fuerte, no va a pasar nada, va a haber un pequeño abultamiento solamente. Pero si lo rompe, obviamente va a comprimir el nervio. De la misma forma, cualquier posición anormal de la articulación, en algunos casos puede comprimir el nervio. En algunos casos. ¿Ya? ¿A ustedes les ha pasado que de pronto usted va y se automoviliza sus vértebras y suenan? Hay unas maniobras, ¿cierto?, que se hacen de alta velocidad, que yo se las recomiendo que siempre se las haga a aquellas personas que saben, ¿ya? Y no cualquier persona que usted venga y les mueva el cuello y le suene, y claro, en un comienzo siente algo agradable. El tema está en que si la hace en forma frecuente va a generar inestabilidad en la vértebra y eso le va a traer a futuro problemas. Y eso es porque lo que suena acá no es el hueso cuando se desliza. Lo que suena, ¿cierto?, es el interior de la vértebra. Hay presión, y esa presión se manifiesta también a través del nitrógeno, y cuando hay esas burbujas de nitrógeno que escapan, es el sonido que usted siente, que se llama el thrust, en la quiropraxia. ¿Ya? Pero eso es otro concepto que viene después. Esto es lo que yo les comentaba, la orientación que tienen las carillas articulares: 45 grados la cervical, 60 grados la dorsal, siempre en sentido anterior, posterior, y 90 grados, ¿cierto?, la lumbar en sentido medial lateral, como lo vemos ahí. Y eso va a traer lo siguiente, que las posibilidades de movimiento de la columna sean también distintas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Más que la cantidad, insisto, entiendan el concepto. Esta es la cervical, dorsal, lumbar, movimiento de flexión-extensión, inclinación o lateroflexión, que es lo mismo, y la rotación. La columna cervical, si usted se da cuenta, la columna cervical es la que tiene prácticamente todos los movimientos, digamos con una amplitud relativamente buena. Aquí está la flexión y la extensión, ahí está por segmentos, pero no importa. ¿Ya? La inclinación, donde aquí claramente podemos ver que entre C1 y C2, aquí hay 0 grados de inclinación, pero eso se refiere a los 0 grados de inclinación de la articulación atlanto-odontoidea. Pero sí existe una gran rotación, ¿no? Por lo menos 50 grados, como dice ahí. Y eso se debe a que aquí está esta articulación, que es la única que hace la mayor rotación de todas. ¿Ya? Ahí están los movimientos en general, unos más que otros, pero son relativamente parejos. Pero ¿qué es lo que ocurre a nivel dorsal? Como la orientación de la carilla tórax cervical es 45 grados y después se va haciendo más vertical, va a limitar los movimientos de flexión-extensión, ¿no ven? Son menores, pero va a facilitar los movimientos de rotación. Debiese de facilitar los movimientos de inclinación, pero las costillas van a impedir que se realice de manera correcta las inclinaciones. ¿Ya? Ahora, cuando nos acercamos hacia la vértebra lumbar, ya sabemos que las últimas torácicas se van tomando la forma de una lumbar y también en la orientación de la carilla. Por eso se van haciendo propensas a la flexoextensión, porque su carilla articular está en 90 grados y orientada de medial lateral, pero va perdiendo claramente
rotación. La inclinación relativamente la mantiene. La lumbar, su movimiento principal es la flexión y la extensión. Su movimiento menos probable es la rotación. Y esta es la trascendencia que tiene cuando usted hace los movimientos de la columna o le dice a un paciente los movimientos que tiene que realizar. Y esos son los que van provocando las lesiones. Cuando yo a una columna lumbar le imprimo mucha rotación, obviamente va a romper el disco. Porque o lesiona la carilla articular o rompe el disco primeramente, que son los elementos que más estabilizan la vértebra. ¿Okay? Para dejarlos presentados solamente, ¿cuáles son los elementos ligamentosos generales que unen la columna? Y para eso vamos a entender lo siguiente. Ya sabemos que existe una articulación cartilaginosa entre cuerpo y cuerpo, y una facetaria entre vértebra y vértebra, entre los procesos articulares. Solamente describimos la cápsula y ahora vamos a describir los ligamentos que van a unir de manera completa. O sea, hay ligamentos que son los que se encuentran a lo largo de toda la columna en general. Por la parte anterior encontramos este ligamento que se denomina el ligamento común anterior, que se dispone del tubérculo anterior del atlas hasta el promontorio. Un ligamento que se va ensanchando en la medida que se va yendo hacia caudal, ¿no? Se va haciendo cada vez más ancho. Por detrás, y este ligamento también vamos a ver que no solamente se va a unir al cuerpo de la vértebra, sino que además se va a unir al disco intervertebral por su región anterior. Por la parte posterior del cuerpo, aquí está de color rojo, va a existir un ligamento también de continuidad, pero este ligamento, que se denomina el ligamento común posterior o longitudinal posterior, va desde el cuerpo, la parte posterior del axis, hasta el conducto sacro. También hasta la base del sacro, pero hasta el conducto sacro, o sea, se mete un poquito por el conducto. Las características de este ligamento es que tiene una forma así, una forma dentada, ¿ves? Ahí. Donde a la altura de los discos es más ancho y a la altura de los cuerpos es más angosto. Ahí se hace más angosto. ¿Ya? Otro ligamento que se va a disponer entre lámina y lámina. Este ligamento se denomina el ligamento amarillo o también llamado flavo o flavum, con V. Este ligamento, que es bastante resistente y grueso, tiene incrustaciones de grasa. Y al tener incrustaciones de grasa, le da el nombre, ¿cierto?, a este ligamento amarillo. Ya lo dijimos, está entre lámina y lámina. O sea, lo debiésemos encontrar de C2 hacia abajo. Otro ligamento es el ligamento interespinoso. El nombre lo indica. Va entre un espinoso y otro espinoso. Aquí no se ve, pero la dirección de sus fibras es oblicua en sentido, obviamente, descendente y posterior. Va de anterior a posterior, de arriba hacia abajo en sentido oblicuo. Y lo vamos a encontrar donde encontremos espinoso, entre espinoso y espinoso entonces, a lo largo de toda la columna. Otro ligamento es el llamado supraespinoso. Este ligamento que va por el ápice o el vértice de los procesos espinosos, de todos los procesos espinosos. Y cuando llega a la región del sacro, se va por la cresta sacra media. Por último, este ligamento que se denomina el ligamento intertransverso. El nombre lo indica, ¿no? Va entre un transverso y otro transverso. ¿Dónde? Donde existan transversos, ¿cierto? O sea, el último que vamos a encontrar, entre comillas, podría ser el que vamos a encontrar entre el E5 y el sacro. Pero ahí vamos a ver que tiene un nombre distinto. ¿Ok? Ahora, lo que usted tiene que pensar ahora es cuándo estos ligamentos se pueden tensar. O sea, si yo entiendo que
aquí está el eje de movimiento, ahí, y yo hago, por ejemplo, una flexión, ahí. ¿Cuáles son los elementos ligamentosos que limitan la flexión? ¿Cuáles son los elementos ligamentosos que limitan la extensión? ¿Y cuáles son los que van a limitar la inclinación derecha o la inclinación a izquierda? ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bien. Entonces, para la próxima clase vamos a terminar con lo que corresponde a los ligamentos y vamos también a avanzar con lo que es músculos de dorso para lógicamente después terminar con lo que son los músculos de cuello, que es lo último que corresponde a esta unidad. Bien, entonces si no hay más preguntas, quedamos hasta acá. Como siempre, el laboratorio de dorso se los vamos a enviar de manera asincrónica para que usted lo revise. Y si tiene alguna duda, lo plantea a través del foro. ¿Ok? Ya, profe. Ya, profe. Listo. Ya, Ya profe, que estén muy gracias. bien. Nos vemos. Cuídese. Chao. Muchas Chao, gracias. profe. Chao, profe. Gracias. Chao.